¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia, cuando se marcan, bueno, hace unos instantes, la 1 de la tarde. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Aquí en Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Esta tarde, temas interesantes que se han quedado por allá empolvados, pero siempre hay instituciones que no se olvidan. No sabemos si esos delitos prescriben en algún momento. No sabemos si esos 93 requerimientos que han trascendido por ahí en el Ministerio Público son parte de estos casos que el FOSDE ha realizado también y ha tratado de desempolvar 7 casos de corrupción emblemáticos en el Triángulo Norte. Entiéndese, Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y ese Triángulo Norte que en algún momento salió pues en la palestra, salió a la palestra en Estados Unidos en campaña. Y señaló directamente Donald Trump, ¿a quién? A su principal oponente, Kamala Harris, quien era encargada, o quien está encargada todavía, del Triángulo Norte. Y le dijo que el dinero del Triángulo Norte se lo estaban robando, literalmente, y que no habían hecho nada por el Triángulo Norte. ¿Por qué 33 años de corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica? Se lo trasladamos de inmediato, pues la interrogante al especialista en economía de corrupción. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué especialidad? De esas no hay aquí. De esas hay otro tipo de especialidades. De cometer el delito de corrupción. Creo que se puede sacar hasta doctorados. Pero en otros lados sí existen ese tipo, especialmente esa especialidad de economía de corrupción. Me refiero a la doctora Ana Figueroa, especialista en economía y también en esa rama. Cuéntenos un poco de esto. Suena bien interesante. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por compartir. Solo para aclarar de que mi formación es de Derecho. Soy abogada, estudié una maestría en estrategias anticorrupción. Evidentemente parte de nuestra currícula es el análisis económico de la corrupción. Y bien. Pero es interesante, ¿no? Porque también hay una economía de corrupción. Así es. Entonces, ¿cómo es la economía de corrupción? O sea, es decir, ¿cómo llevarla a la práctica? Pero no a la corrupción, sino porque de esa ya tenemos bastante. Así es como aterrizar la corrupción a datos y evidenciarla. Y desde el FOSDE hemos tratado de plantear datos concretos de lo que representa la corrupción en Honduras y además mencionar de que esta investigación también fue en colaboración con las organizaciones de sociedad civil en El Salvador como Cristosal y en Guatemala por Acción Ciudadana. Nosotros somos parte del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica, el CINOC. 33 años. ¿Por qué 33 años? ¿Por qué la delimitación de la investigación y el planteamiento del problema en esos 33 años? Bueno, tratamos de abarcar 33 años. Estos 33 años representan prácticamente la etapa democrática en la que los tres países superaron las etapas militares, superaron las etapas de golpes de Estado. Entonces, a partir de 1990 quisimos ver la práctica. El Ministerio Público fue creado en esta década de 1990 y el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, quisimos estudiar la dinámica de estos 33 años. O sea, que se entra prácticamente, es decir, estaba gobernado principalmente los tres países,
por regímenes militares. Se retorna nuevamente a ejercer el voto, el sufragio. Porque eso de ir a votar, pues, de que sea democracia, también es cuestionado, ¿no? Así es, la democracia va mucho más allá de ir a un día de elecciones. La democracia es la institucionalidad. La democracia es que las personas a las cuales nosotros le otorgamos el poder en ese día de elecciones respondan a nuestros intereses. Y qué malas escogencias las que hemos hecho, ¿no? ¿Ah? ¿Usted está contenta realmente con alguno de esos? Bueno, hay diferentes estudios que dicen de que lo que está en la palestra, lo que nosotros escogemos es el reflejo de lo que hay en la sociedad. ¿Cómo escogen estos temas? ¿Hay algún sesgo político en la escogencia de estos temas de investigación? ¿O realmente es por lo sonado de los casos, los casos porque son demasiado mediáticos? ¿O es porque realmente encontraron sustancialmente información para realizar la investigación? Bien, mencionar de que esta investigación fue elaborada en conjunto con el doctor Rodulio Perdomo. Dentro de sus... Un saludo para el doctor Rodulio. Dentro de sus parámetros es cómo seleccionar estos casos. Uno, los montos, el impacto económico que representó este caso de corrupción. Dos, el esquema en el que se ejecutó estos casos de corrupción, que imagino más adelante podemos ir abordando uno a uno estos casos. Claro, de hecho, pues ya de antemano, miren, los casos de corrupción de Honduras, ¿qué es lo que nos importa? Pues es decir, obviamente, sí me gustaría hacerle un interrogante. Si bien es cierto que los tres países entran ya a un sistema electoral y todo, y escogencia de sus candidatos y de sus presidentes, que realmente arrepentidos realmente, y eso es lo que nos merecemos. Dicen que sus pueblos merecen los candidatos o los presidentes que escogen, pero yo todavía no esa premisa no la comparto. ¿Ha habido alguna relación de corrupción en todos esos 33 años que se triangule exactamente, que los tres países hayan participado en casos de corrupción parecidos o que se hayan entrelazado? Bueno, hay casos y nos llamaba la atención a la hora de estudiar los casos que nos presentaba, por ejemplo, Acción Ciudadana en Guatemala. Uno de los casos que nos llamaba la atención es el caso Fénix en Guatemala, en el cual el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue saqueado, casi en el mismo esquema que se fue replicado en Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con el Seguro Social. Exactamente, esos patrones se repitieron. Mandarían a... ¿Pero cuál fue primero? Allá, de Guatemala. El de Guatemala. O sea, mandarían expertos aquí en Honduras para sacar la maestría allá y aplicarla bien, porque precisamente aquí se dio un saqueo terrible. Pero bien, ese caso de corrupción que usted señala y que está en pantalla, que es la red Moreno de contrabando, bueno, ahí seguro hidroeléctrica, está el Banco de la Vivienda, pero también me dice que es el caso del defalco del IGCSS, perdón. Así es, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Justamente ese caso en donde se hicieron compras sobrevaloradas, se saqueó el dinero, incluso fue para comprar bienes inmuebles por parte de los tomadores de decisión. ¡Qué casualidad! Sí. ¡Qué coincidencia! Sí, qué coincidencia, porque en Honduras también planteamos uno de los casos de estudio, el del saqueo del Seguro Social. Y en las compras de vacunas también, veo también. El caso de las vacunas Sputnik, y nosotros también planteamos
el de los hospitales móviles. Casos de corrupción que sucedieron cuando estábamos en el periodo de pandemia. El caso, por ejemplo, de la línea. Sí. El caso tan resonado en Guatemala de la línea, en el cual se revela a través de llamadas telefónicas que se realizaban por la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, en el que se descubre cómo operaba el sistema aduanero para saquear los erarios de Guatemala. Y todo eso fue pública la información al final de cuentas, pero ¿en qué coincide, digamos, también allá entró la MASIC de un solo, ¿verdad? La CICIG. No, la CICIG, perdón. Sí, que ya la aplicaba en Guatemala, que esa sí tenía dientes y tenía todo completo. Bueno, y Otto Molina creo que fue uno de los... Otto Pérez. Otto Pérez, perdón. Otto Pérez Molina, ¿no? Sí. Sí. Todavía está preso, ¿no? Sí, hay que recordar que en estos 3 países operaron misiones internacionales. Por parte de El Salvador estaba la CICIES, la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador, la CICIG, que fue la primera, y esta sí operó a través de Naciones Unidas, y la MAXI a través de la OEA. Sí, en estos casos, con Guatemala sí pegó prácticamente, fue como una réplica del efecto que tuvo, ¿no? Así es, incluso como en Guatemala fue la primera instancia en la que misiones internacionales venían a investigar, hay que recordar que en las marchas de las antorchas utilizábamos de referencia los casos que sacaban y ponían a la luz la CICIG para poder reclamar y pedir a los tomadores de decisión una CICI. Ajá. En Honduras. Sí, abogada, ¿y de cuánto fue ese defalco en Guatemala? Si no mal recuerdo... Creo que lo tenemos ahí también, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si lo tenemos enfocado esa parte de Guatemala y nos ayuda producción. Ahí está, del 2010 al 2023. Vamos a ver si le damos un poco más abajo. Es una filmina que habla de la democracia con... Ahí la tiene a mano. Vamos a ver si la buscamos un poco. Vamos hacia abajo. Este caso se refiere a que un diputado asumió la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social entre octubre del 2002 a enero del 2003. Realizó transferencias indebidas. Y donde dice, indebidas de 500 millones de quetzales a un fideicomiso para Hacienda. Para una Hacienda adquirió 5 fincas, 232 millones de quetzales a una empresa y que iban a ser valoradas por 200,000. Entonces, al final, este caso fue absuelto tras 5 años de prisión. Estas investigaciones fueron reveladas precisamente por la CICIG. Esta investigación, muchos años posteriores, se descubrió esta red de lavado de fondos que fueron trasladados a empresas offshore. Entonces aquí vemos cómo opera el esquema. A través de la institucionalidad se trasladan fondos a empresas offshore. Al final el responsable de este caso huyó a Nicaragua. Al paraíso. Sí. Sí. Bueno, todo, fíjese que hasta se parece, ¿verdad? O sea, hasta en eso se va replicando. Sí, incluso en otros casos mirábamos que, por ejemplo, en Guatemala el presidente Cristiani actualmente se encuentra prófugo en Alemania. Él ha sido señalado por el asesinato, si recordamos, el asesinato de jesuitas. De jesuitas. Sigue en la impunidad. 6 o 8 jesuitas. 6 jesuitas, si no mal recuerdo, sí. Y sigue en la impunidad. Otro de los elementos que podemos destacar de los 3 países es que, a diferencia de Honduras, en El Salvador sí se han señalado, sí se han investigado expresidentes.
En Guatemala, Otto Pérez y la ex vicepresidenta sí fue investigada y procesada por delitos de corrupción. En Honduras, lamentablemente, la situación no es igual. Y en El Salvador, tres presidentes en El Salvador, ¿cierto? 6. Está Saca, Antonio Saca, está detenido todavía. Creo que el que no sé si Francisco Flores Pérez, que murió, que estaba investigado por unos fondos de justo en la filmina está Cristiani, de los Panama Papers, está Armando Calderón Sol. Aquí está Armando Calderón Sol, Francisco Flores Pérez, el expresidente Elías Saca y el expresidente Mauricio Funes. ¿Y el otro? Expresidente Francisco Flores Pérez. ¿Y Sánchez Serén dónde está? También está preso. O sea, está en Nicaragua. Ese creo que les hizo falta, ¿no? Sí, estos casos fueron recabados, estudiados por Cristosal. Entonces, sí miramos de que sí han habido expresidentes investigados por corrupción. Algunos han muerto, otros están incluso impunes, otros están detenidos. El actual presidente en El Salvador, Nayib Bukele, se le señaló por contratos irregulares en su condición de alcalde y de enriquecimiento ilícito, en muchos de estos casos por familiares. Entonces, actualmente también ha sido objeto de estudio en esta investigación. Interesante. Veamos los de Honduras, que eso es lo que está esperando nuestros televidentes, ¿sí? En Honduras, el estudio desde 1990... se identificaron o se seleccionaron 2 casos, el caso del Chinazo y el caso del Petrolazo. El caso de el Chinazo, en el que se entregaron pasaportes de manera irregular a personas asiáticas y se les hacía un cobro entre 25,000 a 50,000 dólares por cada pasaporte. Adquirieron la nacionalidad hondureña estas personas, pagando a funcionarios públicos y agentes privados. Se emitieron de manera ilegal más de 20,000 pasaportes a ciudadanos o personas asiáticas. Pero parece que se les sigue cobrando a los asiáticos. Lo único que hicieron fue legalizarlo, o sea, legalizar el cobro, y ya no pasa nada, pues, porque se ha hablado hasta relaciones comerciales y todo, pero sí hay algunas denuncias de que hay gente que abusa y por un pasaporte y luego por una visa y toda la cuestión. Eso parece que continúa, es un mal atávico, ¿no? La corrupción en el país. Así es. Y como segundo caso en esta década fue objeto de estudio el caso del Petrolazo. En este caso hubo una pérdida de más de 140 millones de dólares. Había una cuenta especial en el Banco Central en el cual se fraccionó cierta cantidad de dinero para luego depositárselo a un mandatario. Mandatario... Del extinto Rafael Leonardo Calleja. Sí, nunca fue procesado, incluso se le entregaron 16 cartas de... Los famosos naipes que decían que le habían regalado de todas las que le habían dado en los juzgados. Las cartas de libertad. Entonces, yo, justo cuando presentamos este análisis, yo hacía la reflexión de que, por ejemplo, mi generación, bueno, yo nací en 1996, yo nací y mucho antes había corrupción. Nací en el 96 con corrupción, he crecido con corrupción y estamos viviendo. Y vive con corrupción. Y hay corrupción. Sí. Entonces también hacerle esta reflexión a los jóvenes, a los que son de mi generación, de que hemos vivido y se ha normalizado la corrupción. Qué terrible, ¿verdad? Ese es el mayor problema. ¿Sabe por qué? Porque, digamos, de generación suya, lo ven con tanta naturalidad porque han vivido, nacieron, o sea, han crecido y todavía siguen creciendo, siguen viviendo
y está en un mar de corrupción. O sea, esto es como, ¿sabe cómo qué? Cuando uno pierde la sensibilidad y ve a aquel niño que le limpia el parabrisas. Que ya lo ve tan natural usted. Sí. Que mejor poner el parabrisas antes para que por favor no le haga. Pues, o sea. Ese impacto generacional que, por ejemplo, don Rodulio es otra generación y cuando él me contaba de estos casos de corrupción en los años 90 o el Banana Gate, que fue ya en los 70. No, mucho atrás, sí. Sí, mucho atrás. Sí. Es de esa reflexión de que tal vez los jóvenes, la corrupción no solo es hospitales móviles, la corrupción no solo es el Trans 450, que es lo más reciente, sino que han habido casos en la administración. Ok, bueno, entonces veamos cuáles son esos 7 casos emblemáticos entonces, a ver si buscamos ahí producción y lo enfoca directamente, porque sé que estaba esto, lo del chinazo, lo del petrolazo, de Incesa, el PRAF y salud. Sí. ¿Cierto? En esa segunda década, del 2000 al 2009, estuvimos estudiando el caso de Incesa. En el de Incesa hay que recordar de que esta institución fue creada para romper con el monopolio del cemento. Sí. Exactamente. Entonces, pero Cemento 1 creo que había entrado por ahí, o creo que entró otro cemento, no sé, por ahí. Más o menos recuerdo. En este caso de Incesa, posteriormente cuando se privatiza, cuando se venden las acciones, se detecta un fraude fiscal. Este fraude fiscal representó 132 millones de lempiras. Lo curioso fue... ¿Quiénes están presos usted por eso? Bueno, esa es la pregunta, ¿en qué ha terminado estos casos? Y lo curioso de este caso es que justamente el apoderado de esta empresa es nombrado casualmente como director de la anterior, la DEI, ahora SAR, y despidió al personal que había realizado investigado el caso de Incesa. Entonces miramos no solo... Interesante. Sí, miramos no solo... ¿Y en qué año fue nombrado él? El caso de Incesa fue en 2005. Sí. Entonces en este periodo, en esta década, fue que se realizó todo Por eso, ¿y en qué año es nombrado él como director de la DEI? De la DEI, creo que no tengo la fecha exacta. ¿Sí? Pero lo más probable es que fue dentro de este periodo, entre el 2005 al 2009, perdón. Entonces, aquí lo interesante no es solo ver el fraude que se cometió dentro del sistema del Incesa, sino cómo posteriormente se utiliza el poder para dejar en la impunidad este tipo de casos. ¿Sabe qué también? O sea, es cómo trabaja la red de corrupción. O sea, que no importa, la corrupción en nuestro país no ha tenido color político. Así es. No tiene color político, porque imagínense esta persona que es nombrada posteriormente director, ¿verdad?, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de la DEI en ese momento, y ahora SAR. O sea, ¿cómo es nombrado y viene y despide para limpiar, que es lo que había ahí? Y no solo para limpiarse él, sino que para limpiar el resto de sus compañeros. Y esos compañeros pudieron haber sido liberales, nacionalistas, libertad y refundación, antorcheros, no antorcheros, o sea... importa, o sea, no tiene color político la corrupción. Así es. Y hay que saber de que estos no son casos aislados. Lo que quisimos reflejar en el FOSDE es que esto es un esquema, esto es una red de corrupción, y que esto no ha quedado en el pasado, de que se sigue cometiendo corrupción en Honduras. Sí. Veamos lo otro. El caso del PRAF Salud. Sí. Este caso del PRAF es sumamente interesante. Se malversó
525 millones de lempiras. En este caso se emitieron cheques utilizando nombres de personas que no estaban inscritas en el Registro Nacional. ¿Dónde estaban inscritas? Pero no son los mismos votantes después. Bueno, y otro, que se entregaban cheques a personas que no laboraban en la CESAL. Entonces... Pero esto se sigue dándose. Sí. Esto se sigue dando, o sea, no sé si ustedes, ¿qué limitaciones tuvieron? Porque aquí han venido representantes de otras organizaciones que son veedoras y dicen que el mayor problema que tienen es el acceso a la información pública. Sí, sabemos que muchas de las organizaciones de sociedad civil, el tema del espacio cívico se ha limitado en gran medida. No podemos, al menos el FOSDE sí ha tenido, y eso sí hay que dejarlo claro, el FOSDE a través de esa investigación solicitamos información referente a esto, a los periodos de estudio. A nosotros sí nos contestaron justo en el plazo que impone la ley de acceso a la información pública. Es un elemento que sí hay que dejarlo claro y hablar con la honestidad. Nosotros afortunadamente igual solicitamos la información con cierta inseguridad, que tal que no nos contesten, pero... O realmente les dieron información correcta, también eso pudiera ser otro. Sí, bueno, eso ya queda en la responsabilidad de los funcionarios públicos. Nosotros nosotros trabajamos con los datos oficiales que nos entreguen y eso sí no lo podríamos manipular. Bueno, entonces ya llevamos ¿cuántos casos ahí? Aquí ya llevamos prácticamente 4 casos. O sea, el chinazo, lo del PRAF, el Petrolazo, PRAF Salud y Incesa. Y ya la última década que estuvimos evaluando es, en primer lugar, el caso del desfalco del Seguro Social. Ese es uno de los más tremendos. Yo recuerdo que estábamos en el Aeropuerto Internacional de Toncontín y entrevistábamos al mandatario Porfirio Lobo Sosa. ¿Por qué no lo dijo antes, presidente? Porque íbamos al proceso electoral, hombre, que querías que perdiéramos las elecciones, digo. Exactamente. Entonces nos quedamos, pero boquiabiertos, ¿va? ¿Cómo? O sea, sabía todo. Sí. Y también el silencio que muchos de los funcionarios otorgan ante estos delitos de corrupción llama la atención. En el caso del Seguro Social, en este caso sabemos que hubieron muertes. Sabemos se supo de insumos o de compras sobrevaloradas. Incluso este saqueo fue de 3 a 4 años. Se extrayeron recursos del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Y para adquirir bienes y servicios por precios sobrevalorados mediante empresas fantasmas. Y finalmente estos recursos fueron utilizados para celebrar o financiar una campaña. Ese sí ya lo vivió usted, ¿verdad? Ese sí, justo estaba en la universidad. Sí. Ya estaba en la etapa universitaria, estaban las marchas de las antorchas. De las antorchas, y ahí fue cuando se manifestó la población para exigir una instalación de una comisión anticorrupción. Mire, fíjate que me interesa también ese puntito que acaba de tocar usted dentro de la conversación, y es las reducciones de los espacios cívicos. Y eso se ha venido dando. Y eso se va dando paulatinamente. El hecho de juzgar también. O sea, matan al mensajero, no matan el mensaje, o sea, matan al mensajero, o sea. En estos casos ustedes no han tenido ese problema, pero ha habido organizaciones de sociedad civil que sí decimos, fíjate que hay por ahí, y después nos va a comentar usted algo, porque aquí nos vamos a quedar en esto del Seguro Social, vamos a ahondar un poco más en lo del Seguro Social,
Y luego me cuenta el resto de casos también, porque aquí, cuál es el que ha tenido el mayor impacto económico, cuánto es en totalidad, cuántas cosas pudieron haberse hecho con ese dinero de la corrupción, dónde están los corruptos, qué se hicieron. O sea, ¿dónde está el dinero? Pues lo que preguntaban en el tiempo de las antorchas también, ¿dónde está? ¿No es cierto? ¿Dónde está el dinero? O sea, ¿dónde está? Pues, o sea, ahora, ¿quién tiene el dinero? Pues podría ser la pregunta. Ahora, ¿quién lo tiene? ¿En qué caletas estarán? Pero eso al retorno. Este análisis que ha realizado el Foro Social de la Deuda Externa en el país a través del doctor Rodulio Perdomo y también de la abogada experta en economía de la corrupción, Ana Figueroa, coautores de esto, que la gente solo quede en la memoria de eso, los recuerdos. Pero los corruptos y los responsables continúan libres. Algunos, ¿no? Y lo que se detiene aquí son que no son los cerebros, ¿verdad? Al final siempre son, como quien dice, la pirracha, le dicen algunos. Autores materiales. Los autores materiales, sí. Sí. Y es difícil dar con eso, ¿no? Sí, incluso cuando analizamos cuántas denuncias ingresan en Honduras, en los últimos 21 años se registraron más de 40,000 denuncias, y de esas denuncias analizamos cuántas ya proceden a un requerimiento. En los 21 años, estamos hablando de 2000 al 2021. Del 2002 al 2023. Al 2023. Así es. Interesante. ¿Cuántas dicen? Vamos a ver si lo buscamos ahí para poderlo aplicar. Sí, más es esta misma vez que dice impunidad y corrupción. Más de 42,000 denuncias presentadas. ¿Esto qué nos revela? Nos revela de que en Honduras el hondureño sí tiene la tendencia de una cultura de denuncia. Sin embargo, cuando ya lo reducimos a los últimos años, es decir, a los últimos 7 años, si analizamos cuántas de estas denuncias han sido procesadas con un requerimiento fiscal, hemos identificado de que 8,066 ahí está, ahí lo tenemos por años. Sí. Número de denuncias, usted dice ya en estos últimos, ¿cuántos años digo? En la siguiente filmina se demuestra cuántos delitos han sido procesados por delitos de corrupción, entre ellos requerimientos fiscales 843, sobreseimientos, entre ellos provisionales 48. Desde el 2017, cabe resaltar, hasta el 2024. Sentencias por estricta conformidad 18, sentencias por proceso abreviado 89, sentencias condenatorias 107 y sentencias absolutorias 91, totalizando 1,309 procesamientos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial posteriormente. Ya cuando uno de estas denuncias de los últimos 7 años lo compara con los requerimientos que se han procesado en este mismo parámetro, se identifican 8,066 casos que han quedado archivados, 8,066 casos que no han sido investigados por el Ministerio Público. Casi el 90% de los casos han quedado, de las denuncias, han quedado en la impunidad. Y otro elemento que sí me gustaría mencionar es los tipos de denuncias que se presentan en el Ministerio Público. Y que son reiterativas, son las que más se repiten también. Los que más se repiten es la denuncia por abuso de autoridad. Ajá. Se han obtenido desde el 2002 al 2023 19,097 denuncias por abuso de autoridad.
Por el delito de fraude se han obtenido 6.971 denuncias y por el delito de falsificación de documentos públicos se han obtenido o se han presentado 8.567 denuncias. Esto de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documentos públicos, todo esto cae ahí, y los delitos de lavado de activos, ¿cómo ha quedado, abogada? Bueno, hay que recordar que el delito de lavado de activos es un delito de segunda escala. Está, por ejemplo, si uno comete... ¿Qué conforman ese delito? Malversación de caudales públicos, cuando el corrupto toma dinero del erario del Estado, él lo que necesita... Nuestro. De nosotros. Él lo que necesita es ver cómo esconder ese dinero. Entonces ya va a segunda escala el delito de lavado de activos. ¿Qué hace con el dinero? ¿Qué hace con el dinero? Porque obviamente si lo lleva a un banco le van a preguntar de dónde viene ese dinero. Compra casas, compra carros, compra incluso cosas o material, carteras de lujo, zapatos de lujo, entonces... Lociones y todo. Exactamente. ¿Y vende? Así es, o pone un negocio, un salón de belleza, y ahí es mediante el cual... Ponen un car wash para que sea lavado perfecto, o una lavandería también. Y además este tipo penal de lavado de activos no solo es lo realiza un funcionario, también está el otro lado de nuestra Honduras, que es el de los narcotraficantes. Entonces sí que quisimos... separar estos que son delitos contra la administración pública y los delitos contra la salud, que eso es que entran los narcos, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pero no me refiero a la institución como tal, sino que porque son delitos contra la salud, dicen ahora, cuando ya lo encuentran a alguien con mucha marihuana, o cuando le encuentran con una TH por ahí, por ejemplo. Sí, delitos de contrabando de estupefacientes, eso ya es otra regulación. Pero sí quería acotar el delito de abuso de autoridad. 19,000 denuncias por abuso de autoridad. Y si lo vemos, ¿cómo está el Código Penal? ¿Cuál es la pena del delito de abuso de autoridad? Hay que recordar de que en 2017 se estaba trabajando en una reforma del Código Penal que finalmente entró en vigencia, si no mal recuerdo, en el 2020, cuando estábamos en pandemia. Cuando estudiamos los delitos de corrupción en el Código Penal, identificamos que el delito de abuso de autoridad cambió las penas. Antes había una pena de reclusión y ahora se ha eliminado la pena de reclusión. Ya no hay cárcel. Ya no hay cárcel por ese delito y únicamente ha quedado la inhabilitación especial. ¿Eso qué significa? Que la impunidad más bien va incrementándose. Sí, y un elemento importante es que el Código Penal es para que las personas se disuadan o no cometan ese delito, como... Si voy a ser corrupto me van a encarcelar. Es esto, ahora, ¿no? ¿Qué está pasando con el Código Penal actual? Así es, exactamente. Entonces, el Código Penal ha sido también una herramienta utilizada por el poder para beneficio propio. El segundo delito que nos llama la atención es el delito de malversación de caudales públicos. Pero antes de que vaya a antes de que pasemos a ese abuso de autoridad es que realmente los funcionarios que se colocan en la administración pública realmente se sienten dioses. La ley aquí soy yo, la autoridad aquí soy yo y yo soy el que mando. Por eso es que hay un abuso de autoridad. Así es. Exactamente. Es cuando, es que a veces se pierde la noción de cómo es que funciona la institucionalidad. Nosotros somos los que escogemos
cargos de los cargos públicos, sí, a los diputados, en el Poder Ejecutivo a la Presidenta, y a través de ese poder que nosotros les delegamos, ellos es que tienen que trabajar. Entonces a veces se pierde esa noción y incluso los ministros creen que ellos son los que mandan, y en realidad la población es la que le da ese poder para mandar. Entonces este delito de abuso de autoridad se refiere a cuando un funcionario de la administración utiliza ese poder que nosotros le delegamos, pero para beneficios de propios o beneficios de terceros. Pasemos a lo otro, entonces al siguiente, que es más reiterativo, ¿no? Sí, malversación de caudales públicos. Ahí salen todos los uñudos. En el delito de malversación ahora no se establece un monto, eso sí es de resaltar que antes se establecía un monto de que si no excedía los 1,000 empiras, ahora sí está abierto el delito, ya no hay montos mínimos. Sí, porque un centavo, lo que sea, es un centavo. O sea, un centavo debería ser 1,000,000, no sé, pues, o sea. Sin embargo, se reduce la pena de reclusión. Antes era de 6 a 12 años y ahora de 4 a 6 años. Continúa la impunidad. Por eso es que le han denominado el código de la impunidad, ¿verdad? Exactamente. Y lo que nos llama la atención no es solo analizar artículo o delito por delito, sino es ir más allá, tener una visión más global. Cómo es que se utilizan las legislaciones. Justamente esos delitos son cometidos por funcionarios públicos, por empleados públicos, son delitos contra la administración. Sí, vemos que sí hay muchos casos que están de renombre, creo que no los hemos terminado, pero ya tenemos también poco tiempo. Creo que está lo de, si mal no recuerdo, está lo de Trans 450 también. Creo que hay otro pendiente por ahí. Los hospitales móviles, que es, bueno, es la de nunca acabar. Y yo creo que ese es uno de los más dolorosos también, ¿no? Sí, y... ¿A cuánto ascendió esto? El caso de los hospitales móviles ascendió a 47.5 millones de dólares. ¿Y eso se ha recuperado algo, verdad? No. No. Hay que recordar de que este caso sí se condenaron a exfuncionarios. Sí, pero ¿qué funcionarios? Pues decir, ¿entiendes? Sí. Un director del Seguro Social, nada más. Yo creo que después un montón de un montón de otros empleados de menor categoría, pues. Y más allá de gato, pero bueno. Más allá del monto es que se perdieron vidas y esas vidas no se pueden recuperar. Por ejemplo, en el caso del Trans 450 se adquirió una deuda y esa deuda continúa. Entonces, a la fecha los capitalinos no hemos podido disfrutar de un medio de transporte digno. A la fecha todos, y esto sí es una realidad de todos. Es como el Vox Populi, ¿verdad? Que dicen que lo de la CICIG agarraron el Trans 450 y ya van a llegar a Honduras. Bueno. O sea, eso es lo que dice la gente, por decir. Incluso la administración municipal actual en sus inicios mencionó de que ese proyecto no iba a continuar. Entonces nos hemos preguntado qué está pasando en Honduras. Si bien nosotros evaluamos únicamente 7 casos, esto no quiere decir de que actualmente no se están cometiendo delitos de corrupción. Sí. Yo quisiera formularle una pregunta, ya que estamos prácticamente aterrizando. ¿Qué pasa con esto de la cuenta del milenio? Porque esto es año a año. Sí.
El último año creo que fue como en el 2006 que fue aprobada ya y que quedó y quedaron sentadas las bases y que los desembolsos empezaron a darse ya 2007, 2008, 2009 hasta que se concluyó y parte de eso es la CA5, ¿no? Sí, Esos dineros. Pero ¿qué ha pasado con el resto de años? Desde esa fecha hasta la actualidad no se ha aprobado, no hemos gozado porque esos dineros son del pueblo norteamericano, que se lo cede a Honduras y que no hay que pagar ningún tipo de interés. Algunos podían decir que son dádivas, que no sé qué, que no es cuatro. No, son cosas que realmente ahí están. Entonces aquí se ha dicho también que es porque han llegado miembros de la sociedad civil a poner mal el país, pero yo no sé entonces ya cuántos años llevamos en el país que son un grupo de personas que van a poner en mal al país. O sea, no entiendas aparte. No sé si usted me puede dar alguna explicación al respecto. Hay que recordar de que la cuenta del milenio estuvo en Honduras en el año 2005 y finalizó en septiembre del 2010. En ese periodo se entregó a través de la cuenta del milenio aproximadamente 215 millones de dólares. Posteriormente estuvimos en un programa umbral. En este programa umbral era justamente para lograr ingresar a la cuenta del milenio. Y ahora ni siquiera al umbral entramos. Bueno, en ese momento, sí, sí 2013 por eso le digo. al 2019 se dieron 15 millones. Supuestamente iba para mejorar el tema de una estrategia anticorrupción, fortalecer las alianzas público-privadas. Sin embargo, no. También hubo un abuso en esa público-privada, sí. Exacto, no cumplió el objetivo final. Actualmente, ¿cómo estamos? Reprobamos 8 indicadores. El indicador trascendental es el control de corrupción. Justamente acabamos de hablar de 33 años de corrupción, 33 años en los que Honduras ha sufrido de corrupción. Esto nadie lo puede negar. Entonces, que salgamos reprobados en el indicador de control de corrupción no es nada novedoso. Lamentablemente Honduras un nuevo año que no va a poder disfrutar de recursos frescos para poder fortalecer a Honduras, en el desarrollo de Honduras. Sí, fíjese que también hay, no sé si barca estos 7 casos, creo que no barca ninguno actual. No. La situación es que actualmente no se han presentado o no se han socializado casos emblemáticos de corrupción. Y una denuncia que hizo la presidenta de la República sobre ese defalco que ha habido en el Instituto de la Propiedad dentro de su propio gobierno y en Copeco. Sí. ¿Qué pasa con ese caso? No. Ese tipo de casos deben ser investigados a través del Ministerio Público. Actualmente los casos que estudiamos sí procuramos que las denuncias hayan sido trascendidas a un proceso de investigación y sentencias, ya sea absolutorias o sobreseimientos definitivos. Entonces, a la fecha estamos muy expectantes de que el Ministerio Público salga y saque a la luz los actos de corrupción que se han cometido en este tema. Creo que trascendió uno de unas planillas fantasmas y sigue dándole al propio Seguro Social. O sea, qué terrible. El Seguro Social es una mina. Y hay que recordar que justo hace un par de semanas el Seguro Social fue intervenido, hay una comisión interventora, entonces... Pero realmente esas comisiones interventoras, a su criterio, o es más burocracia o es más de lo mismo, pues es decir, hay resultados versus costos que se hacen, pues. Bueno, de acuerdo a la Ley General de la Administración Pública y demás normativas, se establece que una comisión debe presentar un informe del estatus de cómo encuentra, en este caso el Seguro Social, el IP también se encuentra o estuvo intervenida. Entonces, la finalidad
Otra denuncia, creo que estoy recordando, que era lo de la compra de una grama de un estadio, no sé, del gramillazo, como que todo termina en aso. Hay que recordar que, y si no mal recuerdo, este caso incluso llegaron agentes del Ministerio Público y nos preguntamos en qué quedaron estos casos, si bien la sociedad civil presenta denuncias, presenta hallazgos, no le corresponde a la sociedad civil cerrar estos casos. Eso le corresponde a la institucionalidad. ¿Qué está haciendo actualmente el Ministerio Público? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial para poder llegar a terminar y finalizar estos casos, condenar a aquellos que evidentemente han cometido corrupción en Honduras? Le formulo estas preguntas porque como veo que llegaron hasta determinado tiempo, sí. O sea, pero tampoco entraron ya en esto. Por eso ayer decía el doctor Nelson Ávila que él está proponiendo que venga una CICI a Honduras, pero que comience, no importa qué gobierno esté, pero que comience del gobierno en que está hacia atrás. No sé si es una buena propuesta. Sí, incluso desde nuestras propuestas, si me permite mencionarlas. Claro. Dentro de nuestras propuestas, el FOSDE siempre ha presentado 3, entre ellas la reforma al Código Penal para que los delitos de corrupción no prescriban a través del tiempo. Además, otra recomendación es que las personas jurídicas, aquellas empresas que se coluden con la corrupción, también reciban sus condenas. Entonces, claro, porque son dineros del Estado, pues son dineros nuestros, que van a dar a sectores privados que están coludidos para poder hacer negocios. Pues. Incluso los sobornos, está la persona, la empresa que le da el soborno a el funcionario para obtener un beneficio. Entonces también vemos de que el sector... El sobornante y el sobornado. Exactamente, deben de ser perseguidos. Ha sido de nuestras recomendaciones en el Código Penal. En un minuto, ya prácticamente, ¿a cuánto asciende la cantidad de todos estos casos que se cometieron en corrupción? Sí, es un monto estimado y probablemente sea más el efecto. En estos casos, 3.500 millones de dólares. Que si le quitamos, lo pasamos a 25 puntos, ¿cuánto estará? 25.10, 25.15, no sé, por ahí. Bueno, lo que el equipo economista hacen esas proyecciones. Sí, esas proyecciones se hicieron basadas en el tipo de cambio por periodo. En los 90, de lo que recuerdo es que costaba el dólar 5, entonces 7, se hicieron esos cambios. Entró como a 7, entró por ahí, entraron un montón de cosas. Pero bien, le agradezco mucho, ya nos quedamos sin tiempo. De aquí hay mucho de que, imagínense que fuéramos empezando a desglosar cada uno de estos con la gente responsable que no nos compete, pero que están ahí, pues por lo menos se revivieron esos casos y ojalá que no sirvan, que se aplique la justicia, que no sirva esto para persecuciones políticas, sino que sirva más bien para desentar la administración pública, porque así como cuentan costillas ahorita, después vienen a contar costillas después. Te agradezco mucho, abogada. Muchas gracias por el espacio. Vamos a la orden. Seguramente vamos a seguir hablando de estos tipos de temas. Sí, porque la corrupción siempre está por ahí. Ella es la abogada Ana Figueroa, especialista en economía de corrupción. 7 casos emblemáticos de corrupción en el país, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.